Buenas tardes a todos. Yo soy la doctora Carmen Pazo, soy médico microbiólogo que trabaja en el Hospital de Cáceres y formo parte del grupo de investigación de microbiología de la Facultad de Medicina. Tengo el honor de dar paso a la conferencia de clausura de esta quinta jornada científica del INUVE, que lleva como título Aplicación de Inteligencia Artificial para predecir la evolución clínica de enfermedades humanas, y que será impartida por el doctor Antonio Gallardo Pizarro. En primer lugar, es un placer presentar a este compañero, el doctor Gallardo, que fue graduado en nuestra Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura en 2017 y luego su formación especializada fue en Medicina Interna también aquí en nuestra región, en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia. Además de realizar una labor hospitalaria asistencial muy brillante, el doctor Gallardo siempre ha mostrado un especial interés en el ámbito académico por el campo de los análisis de datos multivariantes y Big Data, y este perfil profesional le llevó a tomar en el año 2023 la valiente decisión de marcharse a investigar a uno de los centros más fructíferos de nuestro país en el campo de la inteligencia artificial, como es el Hospital Clínic de Barcelona, donde forma parte activa de un grupo de investigación que trata sobre infecciones nosocomiales en pacientes inmunosuprimidos, que lo lidera la doctora Carolina García Vidal, y donde está llevando a cabo su proyecto de tesis doctoral que se titula Inteligencia Artificial aplicada a la mejora de la toma de decisiones en enfermedades infecciosas. Un currículum sobresaliente de un extremeño del que nos sentimos orgullosos y agradecidos por compartir sus conocimientos y experiencia en inteligencia artificial con nosotros esta tarde. Me gustaría comentarle, una vez presentado nuestro ponente, que la importancia de haber elegido como tema transversal en esta jornada el uso de datos para la investigación biosanitaria, y ahora más concretamente en esta charla la elección del estado actual de la inteligencia artificial y sus aplicaciones en el campo de la medicina. Porque esta importancia se debe no solo a que, es cierto que en la jornada de mañana vamos a enlazar toda esta información con un taller específico, ¿no?, para la adquisición de habilidades prácticas en la inteligencia artificial, pero es obvio que no hay esfera de nuestra sociedad que escape a los retos y a las oportunidades que plantea el Big Data y la inteligencia artificial, porque mientras que el Big Data hace referencia a la obtención de grandes volúmenes de datos, la inteligencia artificial, sus herramientas, dan sentido a todos estos datos, ¿no? Y lo que generamos son aprendizajes que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones en nuestro trabajo diario, ¿no? No podemos ignorar, ni debemos hacerlo, el avance de la tecnología en el campo de la medicina, más concretamente la aplicación en el ámbito de las enfermedades infecciosas de la inteligencia artificial, porque supone sin duda calidad y seguridad en el diagnóstico y en el tratamiento de nuestros pacientes, ¿no?, que son, sin lugar a dudas, el auténtico sentido de nuestro trabajo diario, ¿no? Como ejemplo, ahora nos expondrá el doctor Gallardo cómo la inteligencia artificial está transformando todo el manejo de las infecciones en pacientes inmunosuprimidos, desde la predicción de bacteriemias hasta el desarrollo de tratamientos personalizados frente a la tan preocupante y emergente multiresistencia a los antimicrobianos, ¿no? Y también nos va a subrayar la importancia de contar con datos de alta calidad y fomentar la colaboración entre los hospitales, ¿no? Por lo tanto, el verdadero desafío no es crear algoritmos, sino integrarlos en la práctica clínica diaria para convertirlo en herramientas clínicas aplicables, ¿no? Mejorar esta accesibilidad y, por supuesto, abordar aspectos éticos y de seguridad serán claves para que la inteligencia artificial impulse un cambio de paradigma hacia una medicina personalizada que esté basada en datos, ¿no? Así que, Antonio, gracias por aceptar nuestra invitación y permitirnos aprender contigo. Adelante, te escuchamos. Buenas tardes, gracias, Carmen, por la introducción, por la presentación. Gracias al comité organizador también por contar con nosotros. Para nosotros es un placer poder estar esta tarde aquí para compartir nuestra experiencia con un programa basado en inteligencia artificial, pero centrado en pacientes oncomatológicos, ¿no?, aquellos con sospecha de infección o neutropenia febril, ¿no? Mi objetivo hoy no es de hablar de proyectos que están por hacer, sino de proyectos que ya hemos concluido en nuestro centro, ¿no? Y fijaros, cuando la gente habla de inteligencia artificial, en realidad habla de cosas que son muy diferentes, ¿no? Solo para situarnos un poco, podemos dividir la inteligencia artificial en dos grandes grupos: la inteligencia artificial predictiva y la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial predictiva utiliza datos existentes para prever eventos futuros, como que mi paciente
tenga una bacteriemia, tenga una infección por un bacilo gram negativo multiresistente, o puede utilizar la información de millones de cultivos fúngicos para decidir que el hongo que tiene mi paciente es un Aspergillus niger. En cambio, la inteligencia artificial generativa es capaz de crear nuevos contenidos, texto, imágenes, a partir de datos aprendidos, ¿no? El acceso a esta tecnología pues está muy extendido y además puede ser muy divertido, ¿no? Pero estos modelos desconocen que no saben algo, siempre os darán una respuesta y a veces no basta con alimentar con más y más información que no aporta absolutamente nada, pues porque la disciplina tiene una lógica y un lenguaje que no es el habitual, como es el caso de la medicina. En estos casos necesitamos de un modelo personalizado con un entrenamiento particular. Es por eso que mi objetivo hoy no es de hablar de inteligencia artificial generativa, donde yo creo que todavía tiene desafíos, sino de inteligencia artificial predictiva. Y esto es así y podemos hacerlo porque hemos sido testigos de una gran revolución, ¿no? Tenemos acceso a una gran cantidad de información, la digitalización de las historias clínicas no lo permiten y por otra parte contamos con herramientas estadísticas y computacionales que nos permiten trabajar con los datos en tiempo real, ¿no? Si mezclamos ambas herramientas nosotros podemos hacer inteligencia artificial. Hemos hablado de los datos y se ha hablado mucho hoy de los datos. ¿Cómo deben de ser estos datos, ¿no? Fijaros, nosotros revisamos más de 1000 artículos originales en revistas de alto impacto en el campo de las enfermedades infecciosas y pudimos observar como más del 80% de las variables contenían información estructurada. ¿Qué quiere decir esto de datos estructurados? Pues son aquellos que no necesitan interpretación. A mi paciente le trato con ciprofloxacino o con ceftolozano tazobactam. Mi paciente tiene una proteína C reactiva de 5 o de 20, ¿no? Podemos y hemos empleado técnicas de procesamiento natural del lenguaje, pero nuestra experiencia, sobre todo al inicio, es que además de costoso, los datos que generábamos no siempre eran de buena calidad, ¿no? Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es disponer de una gran cantidad, ¿no?, de datos, ¿no?, y conseguir, aunque el formato lo tengamos en PDF, estructurarlos, ¿no? Y esto fue un proceso laborioso en el que invertimos varios años en estructurar los datos y, por otra parte, crear un circuito que en 9 pasos evaluaba la calidad de los datos, ¿no? Es que nadie puede hablar de inteligencia artificial sin invertir un par de minutos en cómo importante es evaluar la calidad de los datos. El primer acceso que tuvimos a la información extraída directamente de las historias clínicas, pues pudimos encontrar a pacientes de 400 años o pacientes que después de morir alguien le había extraído una analítica. Y joder, somos buenos médicos, ¿no? Pero quizás es demasiado. Por lo tanto, no podemos hacer inteligencia artificial sin datos de calidad. Si no pasa lo que pasa, New England, Lancet, ¿no?, tuvieron que ser retractados porque obtuvieron la información directamente de las historias clínicas digitalizadas y nadie evaluó la calidad de los datos. Esto es una vergüenza no solamente para el investigador, sino también para la propia revista. Y nuestro siguiente paso fue construir esta herramienta computacional que nos permitía acceder directamente a las historias clínicas digitalizadas e interrogarlas, ¿no? De modo que yo podía pedirles qué pacientes tengo hospitalizados en la planta de hematología, cuáles de ellos han tenido fiebre el primer día, el segundo día, a cuáles de ellos le he puesto antibiótico y aún siguen teniendo fiebre, ¿no? Esto nos permitía generar de forma sencilla grandes bases de datos para empezar a trabajar. Pero lo mejor de todo es que comprendimos que podíamos integrar estas bases de datos, diagnósticos, tratamientos, pruebas de laboratorio, microbiología y generar un gran data lake, un lago de datos donde pescar toda esta información y posteriormente con herramientas de programación en estadística como R o Python construir nuestros modelos, ¿no? Esto supone un gran avance no solamente para el manejo, para la investigación, sino también para el manejo de nuestros pacientes, ¿no? El objetivo es disponer de una gran cantidad de datos y programar estos datos para crear pequeñas tareas que ayuden al médico cuando tiene que tomar las decisiones clínicas. Esto fue lo que intentamos, integrar estos sistemas de apoyo a las decisiones clínicas en la plataforma asistencial digital de nuestro centro, ¿no? Así, nuestro proyecto piloto consistía en seguir a todos los pacientes con menos de 500 neutrófilos y cuando alguien registraba que mi paciente tenía más de 38 grados, enfermería, auxiliares, yo en tiempo real podía saber que mi paciente tenía neutropenia febril, extraer la información directamente de la historia clínica digitalizada y con algoritmos, como los que ahora veremos, establecer una predicción, ¿no? Pero antes de continuar, permitidme que invierta un par de minutos en explicar qué vienen a aportar estos algoritmos sobre las herramientas estadísticas convencionales. Todos estamos familiarizados con el trabajo en 2 dimensiones. Esto que os presento no es nada nuevo. Es un modelo basado en regresión donde yo puedo representar todas las variables, todas las características en 2 dimensiones
y posteriormente trazar una recta que voy a ir ajustando, ¿no? Modificando para que se ajuste a mis datos y esto me permita establecer una predicción. Pero ahora vamos a fijarnos en una de estas bolitas, esferas, pacientes, y vamos a intentar tratar el problema de la multiresistencia. Todos estaréis de acuerdo conmigo en que probablemente no va a ser tan sencillo como una mera cuestión bidimensional, sino que inicialmente podemos considerar 3 dimensiones, como el uso de antibióticos, estatus de su microbiota o la prevalencia de MDRs en su entorno. Si yo elijo a 3 de vosotros y os pido que tiréis de cada una de las partes que constituyen esta esfera, es difícil saber hacia dónde va a ir mi paciente, si tendrá o no una infección por un bacilo negativo multiresistente. La mente humana solamente puede trabajar en 3 dimensiones, pero nosotros, como médicos, sabemos que cada una de estas dimensiones, como el uso de antibiótico, va a depender de otras dimensiones, como el médico que la atiende, la severidad clínica o la función renal del paciente. Y estas dimensiones, a su vez, van a depender de otras dimensiones, por lo que inicialmente hemos considerado un problema tridimensional, se ha convertido en un problema multidimensional, ¿no? Necesitamos de herramientas que trabajen adecuadamente con la multidimensionalidad de los datos y que lo hagan, ¿no? Con una gran cantidad de datos, ¿no? Y para intentar explicar cómo trabajan, ¿no? Estos algoritmos, ¿no? Y esto es una explicación para médicos, biólogos, espero que no haya muchos estadísticos, computer en la sala, ¿no? Lo que hacen estos algoritmos son dibujar unas especies de figuras multidimensionales donde analizan todos los puntos en su interior para decidir el riesgo, ¿no? De modo que yo puedo ayudarles y yo puedo decirle, este puntito rosa de aquí tiene una infección por un bacilo negativo multiresistente y este azul no. Este sí, este no. De modo que yo entreno al algoritmo para cuando yo le presente, superviso también, ¿no? Para cuando yo le presente nuevas figuras multidimensionales, nuevos datos periféricos, me permita establecer una predicción, ¿no? Esta es la base, ¿no? Independientemente de la arquitectura de estos modelos, pero es la base sobre la que trabajan los algoritmos de Machine Learning supervisados, ¿no? Los más conocidos de todos, entre los que se encuentran pues, las redes neuronales, los modelos basados en árboles, ¿no? Entre los random forest, etcétera, etcétera, ¿no? Luego existe un escenario diferente que son los no supervisados, que luego comentaremos, ¿no? Y evidentemente pues, tenemos a nuestra disposición un amplio abanico de algoritmos con sus ventajas e inconvenientes en base a cómo son capaces de manejar la naturaleza de los datos mixtos, variables continuas y categóricas, lo robusto que sean frente a los outliers o los valores faltantes o incluso el poder predictivo o la interpretabilidad, ¿no? Pero volviendo a nuestro proyecto piloto, ¿no? En ese en el que fuimos capaces de analizar 7 millones de datos de alta calidad para decidir si mi paciente neutropénico, al inicio de la fiebre, iba a tener una infección por un bacilo negativo multiresistente. Y realmente conseguimos buenos resultados, un área bajo la curva de 0,8, un cierto 80%, un F1 score de 0,97 para decidir que mi paciente, que yo estaba visitando en este momento, tenía una infección por un bacilo negativo, ¿no? Pero estos resultados y esta potencia son las luces de nuestro trabajo, ¿no? De nuestro proyecto piloto. ¿Cuáles son las sombras? ¿Vosotros tenéis el algoritmo? Nosotros no tenemos el algoritmo, ¿no? Vosotros podéis leer el paper, nosotros podemos leer el paper, pero no podemos hacer nada. Trabajamos con una empresa de computer y su implementación en el tiempo 24/7 fue muy difícil, ¿no? Es en este momento cuando nos planteamos cómo podíamos hacer de estas herramientas más democráticas para que todos nuestros pacientes pudiesen beneficiarse de ellas. Pero vuestras vidas cambiaron, nuestras vidas cambiaron y el COVID llegó, ¿no? Y tuvimos que abandonar nuestra línea de investigación centrada exclusivamente en pacientes oncomatológicos para volcar todos nuestros esfuerzos en los pacientes con COVID. Y solamente, ¿no? Fijaros, solamente en los primeros 4 meses de la pandemia fuimos capaces de generar 3 trillones de datos de alta calidad, ¿no? Y esto nos permitió trabajar y trabajar duro, además en un tiempo de bastante sobrecarga asistencial, para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes, ¿no? Solamente 3 meses después del inicio de la pandemia, en base a esta gran cantidad de datos, pudimos observar que existían diferentes patrones, ¿no? Y fuimos de los primeros en dejar de hablar de si mi paciente necesitaba oxigenoterapia o no, ventilación mecánica o no, para decir que mi paciente tenía un patrón viral, un patrón inflamatorio o un patrón de superinfección o trombótico, ¿no? Esto nos permitió pasar de una valoración más subjetiva a una valoración más objetiva y, sobre todo, diseñar estrategias de tratamiento personalizados. Y estábamos tan convencido de ello que construimos esta herramienta computacional que nos permitía seguir a todos los pacientes hospitalizados con COVID en la búsqueda de estos patrones, ¿no? Además, bastante orgulloso, la Unión Europea nos galardonó por ello,
Pero sobre todo, por primera vez habíamos conseguido una herramienta democrática, de modo que todos los médicos que participábamos en los cuidados de los pacientes con COVID podíamos conocer en tiempo real su situación clínica, ¿no? Y además era bastante curioso porque tú te podías pillar en cualquier parte y recibir una notificación, es decir, te podían decir, oye, tu paciente de la 4.4 necesita corticosteroides, tocilizumab o lo que quieras ponerle, pero tu paciente tiene un patrón inflamatorio, ¿no? Al mismo tiempo que teníamos un mapa en tiempo real de lo que estaba sucediendo en el hospital, y esto era especialmente importante en picos de incidencia donde podíamos tener hospitalizados más de 1000 pacientes con COVID, ¿no? Pero todos estos patrones y, en consecuencias, estas estrategias de tratamiento personalizados fueron diseñados, si bien es cierto, en base a una gran cantidad de datos, pero por mentes humanas, ¿no? ¿Cómo pueden los algoritmos de inteligencia artificial buscar patrones o estructuras en nuestros conjuntos de datos, ¿no? Pues creo que es hora de hablar del otro escenario que os comenté anteriormente, los algoritmos no supervisados, las técnicas de clusterización. Y para intentar explicar cómo funcionan estos algoritmos, vamos a imaginarnos un conjunto de pacientes con COVID en los que yo quiero seleccionar 7 grupos o clústeres diferentes, ¿no? Esto no es un número arbitrario, sino que habrá un modelo matemático que lo avale, ¿no? Vamos a explicar probablemente el más conocido de todos, que es el algoritmo de Camis, ¿no? Lo que va a hacer este algoritmo es que va a seleccionar 7 puntos al azar del conjunto de datos como los más representativos, el corazón, el centroide de cada clúster, y va a asignar todos los puntos a su centroide más cercano, ¿no? Una vez que todos los puntos están asignados, estos centroides van a ir moviéndose en base al promedio de las características de todos los pacientes dentro del clúster o grupo, ¿no? Una vez que dejan de moverse, en ese momento podemos decir que son estables, ¿no? Y todos los puntos dentro de un clúster estarán más cerca de su centroide que el centroide de cualquier clúster o grupo. Y esto fue lo que hicimos, aplicar este algoritmo a los pacientes con COVID para fenotiparlos en base a su carga viral, ¿no? Pudimos observar 5 grupos o clúster que, como veis, estos aquí del lila deben de ser muy diferentes de los amarillos, ¿no? Y además pudimos observar que aquellos clústeres de pacientes con cargas virales más altas, además estaban asociados a mayor mortalidad, ¿no? Pero nosotros no supervisamos al algoritmo, no etiquetamos los datos, no le decimos quién muere o no, sino es el algoritmo, es el capaz de identificar 5 clústeres en los que, como podéis ver, la mortalidad es muy diferente, ¿no? Desde una mortalidad del 2% en el clúster 1 y un 30% en el clúster 5, ¿no? Y además es el propio modelo el que nos dice que en estos pacientes del clúster 5, que tienen mayor mortalidad y tienen mayor carga viral, si no los tratamos con remdesivir, además con antivirales, se van a morir. Y esto pudimos validarlo también en una cohorte multicéntrica externa, ¿no? No nos detuvimos aquí y el siguiente paso fue construir una red neuronal un algoritmo supervisado en el que somos capaces también de identificar un subgrupo de pacientes donde la mortalidad es del 24%, pero si no utilizamos antivirales sube al 30%. En cambio, en aquellos pacientes que sí que tratamos con antivirales disminuye al 7,2%, ¿no? Este modelo superó una validación externa en 2 hospitales españoles, el Hospital La Fe de Valencia y la Mutua de Tarrasa. Y el año 2023, ¿no? Finalmente vimos la luz, ¿no? Se acabó la pandemia, ¿no? Y pudimos ver la luz al final del túnel y pudimos volver a nuestros pacientes oncomatológicos, ¿no? Aquellos en los que, porque unos pocos de ellos tienen infecciones difíciles de tratar, empleamos en todos más antibióticos de más amplio espectro, algunos con altas tasas de resistencia, y esto no está exento de mayor toxicidad y elevación de costes. Fijaros, esto es probablemente uno de los papers que detonó todo nuestro programa. De 1.615 episodios de bacteriemia en pacientes neutropénicos, a pesar de un alto seguimiento de las guías de práctica clínica, hasta un total de ellos, de un 24%, recibieron una terapia antibiótica empírica inapropiada. Y esto era especialmente llamativo en caso de Pseudomonas multiresistente, porque además estaba asociado a una alta mortalidad. Fijaron, siguen siendo los mismos Bacillus negativo, Coli, Klebsiella y Pseudomonas, los microorganismos a luchar,
pero los mecanismos de resistencia que acompañan a estas bacterias, ¿no?, hacen que en la mayoría de las series, y fijaros, esta es una serie de muchos centros europeos con programa de trasplante hematopoyético, ¿no? Si evaluamos las resistencias a nuestros antibióticos que nos recomiendan las guías, a betalactámicos, no carbapenémicos, fijaros, resistencias del 36% en Pseudomonas, el 50% en coli o el 67% en Klebsiella. Y si analizamos las resistencias a carbapenem, el 25% de Klebsiella o el 38% de Pseudomonas, ¿no? Uno tiene que pensar muy mucho si estos tienen que seguir nuestros antibióticos, tienen que seguir siendo nuestros antibióticos de primera línea, ¿no? Estos son datos de nuestro hospital, como a partir del año 2007, cuando se liberaliza el uso de meropenem y entra y aumenta el clon de Pseudomonas multiresistente en España, aumentan las tasas de resistencias a límites que hoy ponen muy en duda todos estos antibióticos, ¿no? Esto es un trabajo multicéntrico que pudimos coordinar. El 35% de los pacientes bacteriémicos, recordar que el 35% de los pacientes neutropénicos tienen bacteriemia, ¿no? Cuando tienen neutropenia febril, pues el 35% de ese 35% tiene una infección por un bacilo negativo que es resistente a lo que me dicen las guías. En 1 de cada 3 de los pacientes que yo realmente quiero tratar con antibióticos, en 1 de cada 3 le estoy recomendando un tratamiento inapropiado. Y por supuesto que todo depende de cómo es la ecología de vuestros centros, ¿no? Pero en este trabajo, que incluye a 14 hospitales de toda España, pues el 70% de los centros tienen más del 30% de sus cepas de BGNs resistentes a cefepime y casi el 65% de los centros también tienen más del 30% de sus cepas resistentes a piperacina tazobactam. Se supone que cuando hacemos las guías deberían de servir para la mayoría de los centros, pero la mayoría de estos hospitales no puede utilizar cefepime o piperacina tazobactam en el tratamiento empírico inicial de sus episodios de neutropenia febril. Y lo mismo pasa con Pseudomonas aeruginosa. Casi el 80% de los centros, el 30% de sus cepas de bacilo gram negativos son resistentes al menos a un beta-lactámico antipseudomónico que me recomiendan las guías, ¿no? Por lo tanto, estamos hipotecando, condicionando todos nuestros protocolos y estamos empleando más antibióticos y de más amplio espectro en todos nuestros pacientes por unos pocos pacientes que tienen infecciones difíciles de tratar y nos estamos equivocando en el tratamiento de estas bacterias multiresistentes. A esto nos referimos con medicina personalizada. Dar a mi paciente lo que necesita y no dar la combinación, ¿no?, o el amplio espectro cuando lo necesita, ¿no? Nosotros creemos que para diseñar estrategias de tratamiento personalizado, lo primero que tenemos que hacer es diseñar estrategias de predicción del riesgo probablemente de infección y sobre todo de bacteriemia, ¿no? Este es un trabajo que acabamos de terminar y que os presento prácticamente en primicia. Hemos utilizado un modelo no supervisado, Camila, que es la segunda ocasión que se utiliza en medicina. Es un algoritmo que es capaz de manejar datos mixtos adecuadamente para analizar todos los episodios de neutropenia febril en nuestro hospital y ver cómo los pacientes, ¿no?, se dividen en diferentes grupos o clúster en los que, como veis, el riesgo de bacteriemia es muy dispar. Somos capaces de seleccionar un grupo, que es el clúster 3, que es el 30% de la cohorte, donde no hay ninguna bacteriemia por un bacilo gram negativo. En cambio, el clúster 2, ¿no?, ese 44% de la cohorte, concentra el 40% de esta cohorte tiene bacteriemia, ¿no? Fijaros, y si yo os pregunto cuáles son esas bacteriemias, pues fijaros, todas esas bacteriemias por bacilos gram negativos, todas esas difíciles de tratar, todas están en el clúster 1 y sobre todo todas están en el clúster 2, ¿no? Y si le preguntamos a estos modelos cuáles son las bacteriemias que yo no puedo tratar con los antibióticos que me recomiendan las guías, cefepime, piperacina tazobactam, meropenem, ¿dónde están? El 75% de esas bacterias están en el clúster 2, ¿no? ¿Qué hemos podido poner peso con inteligencia artificial? Pues a lo que ya sabemos con medicina, pero que en nuestra día a día nos es muy difícil de seleccionar. Fijaros, cuando somos capaces de abrir estos modelos, fijaros, aquellos pacientes del clúster 3, aquellos pacientes en los que no teníamos bacteriemias por bacilos gram negativos, principalmente son pacientes con linfomas, pacientes en los que le acabamos de infundir un CAR y que la fiebre no es infecciosa, es inflamatoria, tiene una liberación de citoquinas, o pacientes que ayer tenían 100 neutrófilos, hoy tienen 300 y probablemente mañana 400, porque la causa de su fiebre no es infecciosa, es una fiebre halogénica. En cambio, aquellos pacientes del clúster 2 son principalmente pacientes con leucemias agudas mieloides, pacientes hipotensos, neutropenias muy profundas, con uso de ciclofosfamida, con múltiples transfusiones como marcador de uso de catéter y sobre todo
que llevan mucho tiempo en el hospital, ¿no? ¿Qué hemos puesto peso con la inteligencia artificial? Pues a lo que ya sabemos, pero que en nuestro día a día nos es muy difícil de seleccionar. A este paciente no voy a poner un nuevo beta-lactámico o no voy a poner un tratamiento combinado para bacilos gram negativos. En cambio, cuando somos capaces de objetivarlos, de construir modelos matemáticos, la inteligencia artificial no es magia, es matemática, nos es más fácil, ¿no? Fijaros, aquellos pacientes del clúster 2 pudimos observar cómo concentraban, el 30% de ellos concentraban casi todas las tasas de terapia antibiótica empírica inapropiada, ¿no? Por lo tanto, estos pacientes no podemos tratarlos igual, ¿no? Tenemos que diseñar estrategias de tratamiento y probablemente estos pacientes del clúster 2 se beneficien de un seguimiento más intensivo a nivel de cultivos de surveillance, de vigilancia epidemiológica e incluso incorporación de nuevos betalactámicos con desescaladas precoces, ¿no? En cambio, aquellos pacientes del clúster 3, pues estos pacientes nosotros tenemos dudas de si realmente necesitan un betalactámico antipseudomónico o si realmente necesitan antibióticos, ¿no? Hemos desarrollado también modelos de inteligencia artificial para evaluar en aquellos pacientes hematológicos que acuden a urgencias con sospecha de infección, ¿no? Para la predicción de la bacteriemia, ¿no? Esto es un modelo no supervisado, un algoritmo de K-means, en el que somos capaces de seleccionar dos grupos, dos clústeres, que como veis tienen un riesgo de bacteriemia muy alto, ¿no? Sobre la misma cohorte hemos probado con algoritmos supervisados. En este caso es una máquina de vector soporte. Aquí podéis ver un gráfico en el que se ha reducido la dimensionalidad y somos capaces de seleccionar un grupo, que es el 70% de la cohorte, con un riesgo bajo de bacteriemia, en una cohorte con un riesgo global de un 10-12%. El 12% es la validación externa, que incluye el Hospital de Salamanca, el Hospital Clínico de Valencia y 2 centros de París, el Hospital de Saint-Antoine y San Luis. En cambio, somos capaces de seleccionar un subgrupo de pacientes que tienen el doble de riesgo de bacteriemia, ¿no? Estos serán los pacientes en los que tengamos que tratar con nuevos betalactámicos, con combinaciones de betalactámicos más aminoglucósidos, entre otras cosas, ¿no? En nuestro afán de democratizar todas estas herramientas, pues ya la tenéis disponibles en la guía Mensa, que si no la conocéis probablemente es el libro, ¿no?, más importante en habla hispana de enfermedades infecciosas, ¿no?, y que podéis llevar en vuestros bolsillos. Aquí encontraréis todos estos últimos modelos que os he presentado. Por lo tanto, mis conclusiones y mensajes para llevar a casa es que la inteligencia artificial está aquí y va a ser clave para personalizar los tratamientos, ¿no? Tenemos a nuestra disposición un amplio abanico de algoritmos y sobre todo ahora tenemos la potencia computacional para ejecutarlos desde nuestros propios ordenadores personales, ¿no? Tenemos que diseñar estrategias para compartir, y ya se ha hablado en las sesiones anteriores, ¿no?, los datos de forma segura, ¿no?, y crear redes de trabajo multidisciplinares e interhospitalarias para poder seguir avanzando juntos, ¿no? Os presento a mi equipo. Hoy estoy yo aquí, pero formo parte de un equipo multidisciplinar que incluye a médicos, microbiólogos, ingenieros, ¿no?, que lidera la doctora Carolina García Vidal. Para nosotros es un placer poder estar aquí y para mí, sin duda, es un placer también poder estar en mi tierra. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias, Antonio, muchas gracias por hacernos sentir que realmente la inteligencia artificial no es un futuro, sino que puede estar muy presente en nuestro trabajo diario y nos puede ayudar mucho, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias. Pasamos a la entrega de premios.